Los pecadores. Bien, muy bien. Tenemos debate. Porque el viernes pasado surgió aquí en el programa, contexto, Sam, nuestro querido compañero. Que le mandamos un beso. Mandamos un beso. Vino con la pregunta un poco... Sí, ¿para qué te sirve leer? En realidad yo entiendo a dónde apuntó. El tema es que me parece que lo apuntó medio raro. Porque él en un punto lo que dice es, bueno, ¿te hace mejor persona? Yo creo que estaba hablando más del acto de leer, de las personas soberbias, porque de alguna manera se creen más que otros. Del que se posiciona en esto de... no soy lees. Intelectual, Claro. soy intelectual y vos no me llegás a los talones. Exactamente. Yo creo que venía por ahí el reclamo de Sam, que es verdad, yo habiendo atravesado el mundo académico por años. Los hay totalmente y viste, te miran desde arriba. El esnoveo. Claro, es como, viste, el pavo real. Claro, mostrar las plumas y exacto. el mío más grande y mira qué bueno. Pero yo creo que está bueno igual ese trasfondo que eso, o sea, eso que surgió ahí de, bueno, ¿para qué me sirve? Por una cuestión utilitaria, que yo, viste, lo comenté y digo, bueno, si uno se posiciona desde el utilitarismo, la literatura vas muerto, porque es lo mismo que pensar, entonces, ¿para qué miro o para qué pinto un cuadro o para qué miro un partido de fútbol? O sea, la o para literatura qué la pones en el coso del arte. Sí, claro. Sí. Pero además, digo, ¿para qué de alguna manera hago cualquier cosa que sea efímera? ¿Para qué estoy, preguntémosle, ¿no? al chico de Uruguay, ¿para qué está 2 o 4 horas cocinando algo que se van a comer en 10 minutos? Eso me pone loco a mí. Que yo igual pienso así, ¿no? Yo también. Pero porque yo no sé disfrutar de la comida. Y lo he hecho porque está buenísimo hacer una lasaña, pero si haces una lasaña con palo de amasar, tardás 3 horas. Porque literal, yo no sé disfrutar de la comida, minutos. entonces, y claramente la diferencia está en el arte, quizá, o en la maestría, o bueno, hay algo ahí que nos hace seguir haciéndolo, porque por algo seguimos consumiendo literatura y por algo seguimos leyendo y produciendo libros y creando cuadros y, no sé, yendo a ver danza contemporánea, que en sí es un acto, es una puesta en escena y cuando te fuiste eso desapareció, quedó en tu retina, quedó en tu memoria y hasta ahí, porque luego los recuerdos son reconstrucciones, ¿no? Yo hice una pequeña encuesta. Antes que arranques, yo me quedé con algo que una vez dijo Ernesto Tenenbaum. Yo trabajé con Ernesto y tenía una cosa que decía, no hace falta leer. Si te gusta, lee. Pero no te pongas en esto de voy a leer para parecer o para aparentar o porque te puede no gustar leer y no hace falta. Borges decía lo mismo. Yo siempre digo... Borges, que era tan lector, decía no lean nada que les manden a leer solo porque hay que hacerlo, solo porque sea un clásico, solo... No, uno tiene que leer desde el genuino deseo de querer hacerlo. Y a veces lees un ratito. Yo siempre digo, quiero parecer intelectual, entonces voy con un libro bajo el brazo. Y nunca lo tocaste, ¿viste? Quiero parecer intelectual. Claro, entonces vas por la calle con un libro. Mira, yo te voy a decir un gran secreto. Todos los que leemos, y leemos mucho, porque más allá de que, digamos, hay quienes parecen más, quienes parecen menos, quienes se mandan más la parte y quienes no. Sí. Creo que todos los que leemos tenemos mucho más libros en la biblioteca que los que efectivamente leímos. Mira, eso es interesante. No, y hay otra que es que yo leo... Leía más de chico. De chico yo leí mucho. Claro. Leía mucho de chico, de niño. Y hoy me cuesta muchísimo porque me distraigo. Porque empiezo a pensar, a meterme, no sé si es el gen del actor o qué carajo. Hoy tenemos un poco más de estímulos también, ¿no? Sí, pero me meto en la historia y empiezo a plantearme yo qué haría en las circunstancias de ese personaje. Claro. Y empiezo cuando tengo la mirada ya mirando para otro lado, imaginándome con los primeros condimentos de la historia en vez de seguir lo que el autor, digamos. Entonces... Más autómata. Por eso ayer que hablaba... porque quizás ya no recibas las cosas tan pasivamente como cuando uno es chico, que le gusta la historia prefabricada y premoldeada y bueno, y lo acepta como es, ¿no? Exacto. Entonces leo otro tipo de cosas, como por ejemplo ayer que hablé de la biografía de Steve Jobs, o cosas que me sirven de cómo hacer una huerta, cosas que me interesan más que una novela en donde yo tengo que seguir las directivas de otro. Claro. ¿Entendés? Bueno, que la literatura... A ver, siempre se planteó como un discurso cultural
Y esto que hemos hablado ya varias veces, que si bien los autores, ¿no?, son como todo ente autónomo que está atravesado por su biografía, también de alguna manera reflejan un poco sus condiciones de vida y la ideología dominante en ese entonces y demás. Entonces, a ver, Pregunta. Empiezo. Sí. ¿Notás entre la gente que lee que son distintos en algo a la gente que no lee? Te estoy hablando de no, obviamente, pregunta. El que no está escolarizado, ¿eh? Te estoy hablando de escolarizado, mismo nivel, pero uno leyó y el otro no. Leyó lo mínimo indispensable para... Yo creo... ¿Notás que un tipo que decís, este leyó? Sí, bueno, pero yo tengo el ojo muy crítico en eso, ¿no? Lo veo mucho... La forma de razonar, te lo digo, de claro, llevar a te cabo lo digo su desde vida. mis alumnos, quizá, que por ahí no es el mismo nivel de paridad que un adulto que quizás no leyó, pero que tiene otras experiencias y otras formaciones de la vida. Uh-huh. Pero con los chicos sí lo veo, que los que por ahí más o mejor leen suelen relacionar las cosas de otras maneras. Ajá. Son más creativos. Okay. A la manera, o sea, a la hora de poder expresar algo. No olvidemos, como siempre, que nuestros pensamientos se forman incluso a través de palabras. ¿Incluso que lo hagas ahora, de grande, o es la diferencia a la vez de chico? Lo veo en los chicos que están creciendo y lo veo en algunos adultos. Esto que hablábamos... Dice, mi novio no lee mucho y no entiende metáforas, es muy racional. Dice, Es verdad. Pabli, querido, te mandamos un beso. Uno de mis mejores amigos. Bueno, sí, pero eso no implica que no sea una persona inteligente. Eso es lo que yo creo que es el prejuicio que decía Sam. Sí. ¿No? De, bueno, porque se creen más que los demás. Sí, hay muchos que se creen más que los demás, pero yo te puedo hablar de gente que conozco de las carreras de astronomía, de geofísica, de matemática, que son tipos muy, muy inteligentes y que no te van a saber entender una metáfora. Claro. Y que no tiene que ver con que no tengan capacidad de abstracción, porque vamos que la tienen, ¿no? Sencillamente yo creo que son formas distintas de pensar y de racionalizar las cosas. Siempre está lindo en una cena citar a Hegel. El tema es quedarte afuera. ¿No? Es como, no, el claro, tema es cuando te quedas afuera. Lo que decía Sam, por eso, a eso iba, ¿no? Es a veces muy notorio cuando pasa algo y te quedas afuera de una intertextualidad o de un gag, ¿no? De algo que dicen, no sé, te digo una pavada. Me pasó. Nos pasa, a todos nos pasa alguna vez. Claro, como el huevo y la serpiente, yo. Claro. Claro. O la otra vez me dijiste la del realismo mágico, ¿te acuerdas? Te dije, este hostel es cada vez más parecido al realismo mágico. Sí, no, ya sé. Muy top. Y yo dije, claro, exacto, total. Ya lo sé, pero te quiero decir que seguramente más de uno se debe haber quedado pagando. Pero total. Con eso que dije. Total. ¿Entendés? Y fue como, bueno, silencio, menos mal que ahí que Maré que me hizo la segunda. O la otra vez estaba viendo hace un tiempo, estaba viendo una serie. Y uno en la serie dijo, yo soy suiza. Y la persona que estaba conmigo me miró como diciendo, ¿qué está diciendo? Entonces le tuve que explicar, no, porque Suiza se suponía neutral en la Segunda Guerra. Entonces el que dice yo soy suiza... Eso no es de no leer nada, no es no leer ficción. No, pero te quiero decir que es quedarse afuera del contexto por precisamente no tener esa referencia cultural específica que a mí me pasa también. Si a mí me lo dicen con algo de fútbol o con algo de cocina o con algo de ámbitos que no son el mío y de los cuales no sé nada de nada, también me voy a quedar pagando, ¿no? Sí. Pero sí es verdad que está eso de, bueno, no, entonces... Bueno, pasa mucho, a mí me gusta ver stand-up estadounidense, yankee. Claro. Y, bueno, saludo a la gente que aparece ahí del otro lado. Miren, si quieren ver, ahí los vemos, miren. Ahí están, miren. Saludos a la gente. Muy bien, perfecto. Ahí está, muy bien, saludando. Perfecto. Ahí están, saludos para mis amigos. Bien, veo stand-up. Era eso, que querían eso. Stand-up en inglés y muchas veces hacen referencia a cosas que pasaron allá. Claro. Y tenés que saberlo. Pagando, o quedás pagando, claro. Sí. Bueno, a ver, voy a ir a la pregunta en sí. Vos diste algunos ejemplos de para qué sirve leer, así como macro, los voy a retomar muy cortitos, pero después voy a ir un poquito más, ¿sí? A ver. O sea, cuando hablamos de para qué sirve, te puedo dar varias cuestiones sencillas. Bueno, obviamente sirve para enseñar. Nosotros a través de la literatura enseñamos modos de moverse en el mundo, de conocer a los otros, de representar cosas. Es por algo el ejemplo, o sea, es lo que más utilizamos como recurso pedagógico
cuando enseñamos a leer para otras cosas, porque nosotros también leemos informes, leemos, no sé, un diario, y sin embargo utilizamos la literatura como un medio para hacer llegar a eso, ¿no? A eso que vos hablabas de la ampliación del vocabulario, por ejemplo. Hay un libro que se llama 0000 que habla de la historia de la cocaína en el mundo, que lo escribió Roberto Sapiano, italiano, está traducido. Y el lenguaje no está complejo, sino que utiliza palabras que ya en italiano son complejas. Claro. Digamos, y me fui armando un glosario. Un glosario de eso. Porque, claro, habla de, por ejemplo, la palabra, uno no está acostumbrado a escuchar palabra coetáneo, por ejemplo, claro. por decirte. Bueno, o militones. Lo hablamos incluso, ¿te acordás cuando hablamos lo de las canciones? Digamos, ¿no? Que últimamente tenemos por ahí canciones más básicas, claro. o que cada vez tienen menos vocabulario o más paupérrimo. Sí. Y bueno, uno tiene un abanico un poquito más amplio y ese abanico más amplio de palabras representa también un abanico más amplio para representar el mundo. Porque nosotros representamos claro, le tengo tirria a tirria, claro. Porque y no es lo mismo, que el sinónimo o que la conjunción con otra cosa. Son mecanismos de pensamiento, digamos. En definitiva, estamos configurando nuestras maneras de pensar y de expresar, que no es poco. Podemos hablar también de la cognición relacional. Es decir, no solamente mejora lo que es la memoria, por ejemplo, el leer literatura, porque uno tiene que seguir el hilo de un personaje, ¿no? O de unos determinados hechos, sino también que se utiliza para relacionar cosas, ¿sí? Te digo un ejemplo que a mí me fascinó cuando lo vi. Hay un documental en Netflix que se llama En pocas palabras. Sí. Cada uno es de diferentes cosas. Cortitos son. Cortitos, 10, 15 minutos creo que duran. Y uno de ellos habla sobre la memoria. Sí. Y cuenta que hay competencias, para que lo sepan, competencias de gente que se ponen a memorizar cosas. La vi ese. Está buenísimo como el método. Claro, el método es un storytelling. Lo Sí. que hacen es, tienen que, por ejemplo, aprender un libro así con, no sé, 200 páginas solamente de caracteres, ¿no? Tienen que ver A, B, C, justo a veces no va a ser, pero diferentes caracteres, letras y números, y cómo hacen para acordarse exactamente en cada renglón y en cada párrafo qué letra o qué número toca. Bueno, lo que hacen los maestros de la memoria es hacerse historias y que cada uno de esos caracteres represente algo, y es más fácil recordar una historia que números arbitrarios o que letras arbitrarias. No deja de tener dificultad. Claro, pero que la tiene y no es para cualquiera, pero te quiero decir que es un método, que lo utilizan, el storytelling, y de alguna manera la literatura va por ese lado en cuanto a que nosotros recordamos y vivimos experiencias que quizás de otra manera no las podríamos relacionar. Digo, esto que vos me decías recién, leo un libro hoy en día y yo ya empiezo a divagar, ¿no? A ir hacia otros lados que me lleva mi propia memoria y voy uniendo. Y también te pasa cuando uno cada vez tiene más referencias cultas, ¿no? Porque una cosa te puede llevar a la otra y otra a la otra. Lo que te contaba con Borges o con Murakami, que uno lee y enseguida tenés que ir saltando y pensando en otros autores. ¿Murakami también es complicado de leer? Sí, pero es más existencialista. Es para el leer enriquece todo menos el bolsillo del lector. Que tampoco es tan cierto, porque hay libros usados, hay un mercado de usados. Tengo una refutación de eso innegable. A ver. Escuchate esta. Tengo una estadística que Atención, genial. Estadística, hechos. Hechos, para los que le gustan los hechos. Sí. Volví a leer, por favor, la afirmación. El leer enriquece todo, punto, menos el bolsillo del lector. Bueno, lo que dicen las estadísticas es que en realidad la gente más pobre, y esto tomémoslo no como como un solo factor, ¿no? Pero digamos, la estadística lo que dice es que la gente más pobre es la que menos educación tiene. Claro. Obviamente. Sí. Y al revés también dice que las personas más ricas del mundo, o sea, se ha hecho una encuesta con multimillonarios, no solamente con gente medio pelo, digamos, como nosotros, clase media, sino gente multimillonaria que ha amasado fortunas. El 88% de ellos tienen el hábito de leer habitualmente, al menos 30 minutos por día. Y escuchen, porque tengo los géneros que leen. Pero perdón. Sí, es muy redundante, pero digo, ojo. Pero esto implica automáticamente la relación directa entre lectura y dinero. De nuevo, yo creo que no debe ser directo. Porque puede ser también solamente el esnovismo de decir yo leo, que se obligan a leer para esnoviarse en el club privado con el otro.
Bueno, pero Porque vos tienen guita fíjate para lo que- comprar libros, dice. Claro, de hecho los que nos gusta leer siempre somos más pobres porque Claro. nos encanta comprar los libros que después no llegamos a leer. Claro. Pero bueno, mira, dice así. Chin, 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 chin. Pero igual El está todo, 88%. se puede bajar todo casi. Escúchame. Sí, perdón. El 88% de la gente rica dedica 30 minutos o más de cada día a educarse o mejorarse mediante la lectura. Esto es un estudio de un tal Corley. La mayoría no lee para entretenerse, sino para obtener o mantener conocimientos. Sí. El hecho de que lean para perfeccionarse los separa del resto de la competencia, explicó. Al incrementar su conocimiento pueden ver más oportunidades, lo cual significa más dinero. En términos comparativos, solo 1 de cada 50 personas con problemas financieros realiza este tipo de lectura diaria de autoafirmación y en consecuencia los pobres no crecen profesionalmente. Me parece súper reduccionista esto. A Sí. ver, aclaro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero Te lo bueno, dice un tipo que le gusta aprender Hay de una todo estadística, y rico no claro, soy. exacto, y yo lo mismo. Y por el otro lado, dice, entre los tipos de libros que leen los millonarios se destacan 3 grupos. Las biografías de personas exitosas, ¿viste? Vos me dijiste hoy que lees Sí. la biografía de Steve Jobs. Bueno, Sí. el 58% elige ese tipo de libros. Mm. Desarrollo personal e historia. Mira, En viaje a sus oficinas, el 63% escucha audiolibros y un 94% se informa sobre su actualidad. qué raro el Escuchá, audiolibro. solo el 11% lee para entretenerse. Y acá es donde la novela se cae. porque, Claro. ¿no? La novela es más Sidney me Sheldon entretengo. se Claro. El 86% cree que mejorar mediante la educación es un programa para la vida entera, contra el 5% de los que no tienen recursos. Bueno, digo, justo a esa frase que nos dejaron ahí, lamentablemente las estadísticas al menos dicen que las personas que tienen más éxito financieramente sí suelen tener como un hábito regular la lectura Ujú. y dedicar menos de 1 hora por día a la televisión. Bueno, pero las redes, ahora hay que actualizarlo con Bueno, las pero redes digamos, sociales. si pensamos en estos dos, ¿no? En lectura o televisión, sí. gana la lectura en este caso. Sí, sí. Otras cosas para las que sirve, hablamos de la memoria, digo, ya que hablamos de ¿Para qué sirve la lectura, claro, de utilidad práctica, pragmática. Bueno, para mejorar los mecanismos de pensamiento, para ampliar nuestra red del mundo, Sí, o sea, ¿no? Todo lo que conocemos. por eso yo insisto, uno de los libros que también me gustó fue Freakonomics, Ajá. y Super Freakonomics, que fue la versión 2, en donde justamente era Levitt y Dubner, me parece que se llamaban. Lo leí en 2005, me Ajá. acuerdo los nombres todavía. Porque estaba bueno cómo relacionaban cosas que no tenían nada que ver. Por ejemplo, Claro. el aborto con la reducción del crimen o muchísimas cosas en Pero yo Estados creo que Unidos. eso también y qué es sé lo yo. más rico, cuanto uno tiene, es como un pulpo, ¿no? Es que, Cuantas más cosas cuando vos tenés de tomas curso de dónde- creatividad, te dice que el cerebro, vos agarrás 2 cosas y el cerebro solo se encarga de conectarlas. Claro. Yo te digo, elefante y cacao. Y el cerebro va a tratar de buscarle la vuelta Alguna para... conexión. Te lo vas a exactamente. imaginar agarrando con la trompa. O sea, el cerebro va a buscar la vuelta para conectar los Exacto. dos conceptos. Pero porque esa plasticidad... Pero el tema es que cada uno busque esos 2 conceptos. Claro, esa plasticidad es lo que en definitiva hace a la inteligencia. Yo no creo que la inteligencia sea una recolección de datos. Ujú. No es solamente, el que más inteligente es el que más libros leyó, con No, una cuestión hay muchas inteligencias cuantitativa. también. Bueno, eso lo discutimos otro día. Lo de los Esa 7 tipos de teoría inte- cayó hace 1000 años. ¿La de los 7 tipos de Sí, inteligencia? hace como 20 años que está obsoleta. Pero bueno, otro día mira. lo hablamos. Pero te quiero decir, la inteligencia como algo abstracto no es solamente una acumulación de libros o una acumulación de datos, sino es esa creatividad o esa flexibilidad para poder adaptarse y en definitiva el adaptarse es una cuestión de supervivencia. Sí. Y por eso los que sobreviven son los que mejor se adaptan a los cambios, ¿no? Ujú. Es darwinismo básico. Acá es un poco lo mismo. Otra cosa para lo cual nos sirve leer Sí. es porque de alguna manera nosotros sí tenemos una proyección de imagen social, ¿sí? El que más lee, bueno, es más culto, entonces va a ser mejor considerado. Esto Si es lo una que persona decía te Sam. viene, sí, pero también tiene que ver con posicionarse en el mundo. Si vos vas y pedís algo como un cabeza, y lo voy a decir, o con menos palabras, Sí. ¿no? Uno va a decir, ¿qué le pasa a esta persona? Mm. O por ahí hasta lo tratan mal, porque lamentablemente hay mucho prejuicio en el mundo con la ignorancia. Sí. En cambio, si uno lo ven bien hablado, bien vestido, y estas personas que nos enredan con las palabras, entonces te van a tener generalmente mayor estima. Y está comprobado, digamos, no es algo que... Sí, sí. Eh, Y da más claridad para los conceptos. Claro. El tener un lenguaje frondoso
te permite, pero yo noto que obviamente, ¿no? Me es más fácil expresarme en español que en inglés y que en italiano, porque tengo menos vocabulario de sendos lenguajes. Acá nos dice, no veo un albañil paraguayo llegando a la casa a leer Lacan después de 14 horas de hacer paredones. Si la inteligencia es adaptarse, ¿quién sobreviviría mejor a un apocalipsis? ¿Un nerd o un atleta que jamás agarró un libro? Estoy de acuerdo. Eso lo han planteado bastantes. Creo, ¿cuál fue? Los 4400, que es una serie post-apocalíptica. Y también El Año del Desierto, esta distopía que yo te hablaba. Sí, la gente que va a tener una habilidad manual o una habilidad, por ejemplo, no sé, recolectar algo o poder hacer algo de la nada, digamos, agarrar 3 hierbas y hacerte un pastel de eso, va a sobrevivir mejor que yo, que no sé hacer nada que no tenga que ver con el pensamiento abstracto. Traducir, leer, enseñar, digamos, ¿no? Claro. Sí, estamos de acuerdo, pero no estamos en un mundo arcaico. Hoy estamos en un mundo cultural, en donde todos son signos y todo significa. Y de alguna manera es la modernidad líquida de la que hemos hablado. Sí, convengamos que también depende lo contextual. Digamos, justamente cuando vos pones un apocalipsis, el contexto cambió. Claro. De hecho, te diría que hasta hoy no es tan ponderado el culto. No. Si vos traes acá un youtuber o un chabón que es tiktoker, va a tener muchas más visitas que un escritor. El mismo Borges, vos lo traes acá si estuviese vivo y no vas a tener la misma cantidad de visitas. Tiene menos público, Cassiari, ¿no? Claro. O un Cassiari que, no bueno, sé. pero es un contenido quizás precisamente más prefabricado, premoldeado y predigerido. Por eso, porque baja todo y descomplejiza o simplifica. Claro, por eso va a tener más seguidores o más personas que se van a sentir identificados porque son los que llegan a entender eso. Y en cambio Borges es un extraterrestre ante eso, ¿no? Estamos como al otro lado del muro. Por ejemplo, uno de las mejores plumas que es Adrián Darge, los de Babasónicos, va a tener menos visitas que Bizarrap. O el chico ¿cómo se llama? El que se tatúa la cara. Bueno, todos. ¿Elegante? No. Sí, bueno, ponele elegante. Hola, malditos mojigatos, dice Frey Potato Man. ¿Cómo le va? Desaparecido tanto tiempo. ¿Cómo le va? Tengo 2 visiones también. Una dice, muchos escritores dicen la literatura no sirve para nada. Por ejemplo, muchos escritores. Saramago, el primero. Bien. Te dicen no sirve para nada. Sí, a ver, de nuevo, con literatura comes y en general no. Claro. ¿Con literatura podés hacer, no sé, un bolso de cuero? No. ¿Con literatura podés hacer? Y no. La verdad es que con literatura podés hacer check-ins. También no. hay también hay un tema de el escritor escribe para que lo lean o escribe como para sacarse eso que tiene encima. Y hay mucho de catarsis, hay mucho de... Porque si vos escribís para cosas, después hay un tema ahí del negocio, el arte y el negocio que siempre fue un tema. Sí, claro, la cuestión mercantil del arte. El mercantilismo del arte. Claro. Hay mucho escrito sobre el tema. De para qué haces lo que haces, para qué pintás lo que pintás, para expresarte o para venderlo. Bueno, de hecho hay un mercado muy diferenciado para ambas cosas, no es lo mismo, ¿no? Y después hay otros que dicen, no, la literatura sí tiene utilidades más allá de estas que mencioné, y la más importante es que el acto mismo de leer es lo que nos hace seres humanos, ¿no? Eso lo ponen en ese punto. Y ahí me volví a acordar de Sam, porque él decía, ¿nos hace mejores? Yo creo que el planteo de él era si nos hace mejores que otros. Pero yo creo que no, ponerlo en términos comparativos así, no, porque obviamente que está la gente soberbia de siempre. Pero sí nos hace mejores que lo que podríamos haber sido. Yo creo que nos mejora a nosotros mismos el cultivarnos. La palabra cultura viene de cultivar, ¿no? Eso de, bueno, yo dejo esto y cuando pase un proceso esto se va a convertir en otra cosa. Y nos mejora. Y acá tengo 2, digamos, nos hace mejores seres humanos por esto que te decía, que de alguna manera, me voy a poner un poco filosófica. Me gusta. Es breve, pero digo... Todo lo que nosotros experimentamos en la vida pasa a ser un recuerdo. Está en nuestra mente. Darío Z, en un momento, en una de sus charlas, dijo, el futuro no existe, porque todavía materialmente no está aquí, y el pasado no existe, porque ya se fue. Entonces, de alguna manera, el presente es una intersección, como si vos tuvieras 2 esferas que se intersectan, entre la nada y la nada. Entonces, el presente es la nada también. Claro. Pero el presente es móvil, es todo el tiempo este punto. Es como si fuera un punto que se mueve entre la nada misma. ¿Se entiende? Sí.
Si todo lo que nos pasó pasa a ser una experiencia, pasa a ser un recuerdo, y sabemos que los recuerdos son también reinvenciones, porque no son tal como sucedieron las cosas, sino que nosotros reimaginamos y reelaboramos a través de un relato que nos hacemos de las cosas que pasaron. Uno no recuerda igual, sino que recuerda el recuerdo anterior. Recuerda o cómo lo relató la primera vez. Sí. Entonces, ¿por qué de alguna manera la literatura no nos puede servir como experiencias que no son propias, pero que de alguna manera también conforman nuestra personalidad y nuestras vivencias? Porque en definitiva son recuerdos o experiencias mentales como cualquier otra. Porque cualquier cosa que haya pasado, ya pasó y ya no está más. Uh-huh. ¿Sí? Y en este momento yo tengo, un par de las chicas con las que... entra en el mismo catálogo una anécdota escrita que una novela escrita. Claro. Te lo leo, ¿no? Dice, todo lo imaginado configura la mente. La hace porque es parte ahora de su materia. Es por ello que leer, es decir, hacer propias palabras generadas por otra conciencia, ¿sí? Uh-huh. Amplía el propio mundo, la propia mente, mediante un recuento de memorias y vivencias que se vuelven propias, ¿sí? Y de esa manera se configuran maneras que tenemos de pensar y nos organiza la mente de más maneras. Tenemos más vivencias y más experiencias que otros para resolver las cosas. Porque entonces yo nunca estuve en una isla perdida, pero sí leí Robinson Crusoe y la Isla del Tesoro, y quizás con algo de eso que aprendí y que leí de la experiencia de otro, bueno, puedo hacer algo para sobrevivir, porque tengo esa memoria configurada. Uh-huh. ¿Se entiende? Sí, sí. Cuando hice esta pequeña encuesta en Instagram... Encuesta. Sí, me dijeron, bueno, ¿para qué sirve la literatura? Lo leo La rápido. pregunta era esa. Era esa. Bien. Me dijeron, para enseñar a soñar. Me dijeron, para mandarse la parte. Bien, ahí está. Malusa me dijo, la literatura existe porque la realidad no alcanza. Lo dice Eduardo Galeano. Ajá. Hay un amigo que me dice, para hacer referencias cultas, para obsesionarse y dar cringe de adolescente, para hacer programas de radio, para llenar currículas escolares, hacer películas y quejarse de que el libro es mejor, todo en tono irónico como es uh-huh. él, ¿no? O sea, ¿para qué sirve? Y bueno, un poco para todo eso. Y dos personas me dijeron algo así como, una de ellas me dijo, para vivir las vidas que no vamos a vivir en esta que nos tocó. Sí. Y otra de las personas nos Para dijo, eso también sirve el teatro, ¿eh? Claro, obviamente. Ella, bueno, es una profesora de literatura también, Paula, le mando un abrazo. Y otra amiga, Hey Jude, que está ahí, sí. me puso, a mí para vivir 1000 vidas y sentir cosas hermosas. Solo cuando leo y también las comparto, ¿no? Dice, para eso también pasa, pero eso también pasa si ves 20 horas de Discovery Channel, lo de la isla. Sí, es un aprender más utilitario. El tema es que cuando nosotros leemos literatura, sobre todo, estamos leyendo y encarnando voces y experiencias, no es solamente el dato objetivo. No es lo mismo leer una enciclopedia que leer un relato de supervivencia. Yo creo que tiene que ver también con el ejercicio de la imaginación. Sí. Que el Discovery Channel, vos te ves la isla, ves cómo ves los colores. Vos te imaginas todo cuando estás leyendo. Los colores, los verdes, los tonos de los verdes, la textura de la arena. No, que igual, ojo, yo no reniego de lo audiovisual para aprender, pero digo, la literatura no es solo aprender, es más que todo eso. No es solo aprender por aprender algo, porque para eso es tal cual como dicen, puedo mirar Discovery Channel, puedo, no sé, leerme la guía telefónica y me aprendo todos los teléfonos de acá por si algún día los necesito. Y no va por ahí. Yo creo que la literatura mezcla un poco de lo que es el placer con las experiencias, con la narración de voces y con el storytelling para generar algo distinto y para crear experiencias que de alguna manera viven en nosotros. Y ese yo creo que es el motivo por el cual hay veces que no nos acordamos de cosas que hayamos leído. A mí me pasa, leí muchísimos libros, más de los que puedo recordar. Y hay algunos que no me acuerdo absolutamente de nada, ni del autor. O te quedó algún fragmento porque te fue significativo ese fragmento. Pero si son significativos, sí lo hacemos parte propio. Y entonces sí relacionas esto con, no sé, con Madame Bovary. O esto, aquello. ¿Te acordás la otra vez con Autopista del Sur? Sí. Lo sacamos de tu memoria. Sí, así, muy a que poquito. no lo tenía y cuando lo contaste dije, sí. En algún lado estaba, porque quizás en ese momento no fue significativo, pum, listo, pasó a estar ahí de fondo. No, y hay otra cosa que es cierta y es que que es un poco el porqué de la columna. Sí. Leer Borges, leer Cortázar por sí solo, por vos mismo, también es difícil. Sí. Y para mí fue mejor leer Cortázar con mi profesora de literatura en la secundaria, que me explicaba cuáles son los rasgos. Claro. Había un análisis que si uno agarra el libro,
por ahí no te dice nada. Ahora cuando te explica, fíjate que Sí. tiene la dualidad, esto de jugar, del coso. O Shakespeare con su ganas siempre de hablar del actor y el teatro, del teatro Claro, de la vida. el Si vos no barroquismo, tenés ¿no? estos datos propios del Claro. autor y solamente lees, y por ahí el escollo es mayor, digamos. Es que, bueno, yo no concibo otra forma de leer. Viste que te conté que para ahora en un ratito vamos a estar en Proyecto Oculto Sí. con las chicas. Y no leí solamente la obra, releí, sino que obviamente me puse un poco en contexto Claro. y miré un poquito sobre Sófocles, y porque es imposible leerlo desligado. Obra, autor y contexto van de la mano. Exacto. Yo empecé a aprender de historia haciendo la carrera de letras. Pero por eso, también hay que enseñar a leer, también implica eso. Sí, sí, es un ejercicio como cualquier otro, pero digo, el cerebro es uno de nuestros músculos más importantes. Sin cerebro no hay nada más. Uno puede vivir sin un brazo, pero no puede vivir con muerte cerebral. Pero tampoco somos cerebros con patas. No, estamos de acuerdo. A ver, eso también lo decía Rowling, ¿no? No podemos perdernos en los sueños y olvidarnos de vivir. Eso tampoco. Exacto. Porque tampoco es bueno. Entonces mi papá me decía, No, no, porque yo yo ya lucho conozco todo con el mundo porque yo leí sobre... Y no es lo mismo que Lucho vivirlo. con eso en las clases de teatro, en donde Claro. se intelectualiza todo y se lee una obra de teatro y dice, bueno, entonces está enojado. No, pará. Hacelo. Claro. Hacelo. Corporizalo, ¿no? Claro, fíjate a ver si lo dice así. Claro. Pasalo. Claro. Porque si yo te enseño a nadar leyendo toda la técnica, si vos no te tirás al agua, la no vas a teoría aprender no, nunca. hay veces que no. Entonces, si vos prejuiciás los personajes a priori, en el caso de teatro, te hablo de lo poquito que sé, si vos no entrás, no vas a saber. Entonces tampoco somos cerebros con No patas somos y nada más. cerebros, Somos cuerpo también. pero nuestra mente de alguna manera es la que configura cómo nosotros aprendemos, con H en el medio, el mundo, ¿no? No es solamente ser sujetos pasivos, ¿no? No podemos vivir el mundo como si fuera una película que se pone delante nuestro. Sí. Nosotros interpretamos y leemos y reinterpretamos todo lo que vemos. Todos son signos a nuestro alrededor, porque somos seres culturales. Así es. Entonces, bueno, de ahí para mí la importancia de leer. Modestamente para Sam, un abrazo. Ahí está. Era Natalie Melgoulan y su columna de literatura aquí en Santos Pecadores. Y esto ha pedido también de la misma persona. Escuchemos la letra. Cumbiera intelectual, Kevin Johansen.